¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Presidente Otto Pérez Molina afirma que las voces que piden su renuncia se escuchan cada vez menos. Corte de Constitucionalidad deja en firme inscripción de Suri Ríos como candidata a la presidencia, luego de que negara la apelación que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Por segunda ocasión en la semana, fuerzas de seguridad frustran posible ataque armado al sistema penitenciario. Cae otro ex jefe del ASAT, Rudy Villeda. El superintendente es señalado de ayudar a evadir al menos 59 millones de quetzales. Organización Mundial de la Salud anuncia que se descubre la primera vacuna en contra del ébola. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, asegura que cada vez se escuchan menos voces que piden su renuncia. A decir del presidente Otto Fernando Pérez Molina, las voces que piden su renuncia se escuchan cada vez menos. Mire, ya no los he escuchado a los que están pidiendo renuncia, son cada vez menos voces. Aquí lo que podemos decirles es que los guatemaltecos que ahorita tienen la oportunidad del 6 de septiembre de asistir a la votación, ojalá que haya una votación que pueda nombrar las próximas autoridades para las próximas elecciones y que bueno, ahí se va definiendo cuál es el futuro de Guatemala. El mandatario señaló que desde que Roxana Baldetti renunció, no ha hablado con ella. Mire, hace rato que no he tenido comunicación con ella, no le puedo precisar, pero sí hace rato que no he tenido comunicación con ella. Ella no ha tenido ninguna participación, yo no la he visto realmente desde el día en que ella, después de que presentó su carta de renuncia, no la ha vuelto a ver. Así que no le podría precisar. Mañana se llevará a cabo una edición extraordinaria de la huelga de dolores por parte de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala saldrán mañana a las calles para llevar a cabo lo que han denominado huelga de dolores extraordinaria, con el propósito de apoyar pacíficamente las protestas de los sábados. Los sancarlistas prometen mucha sátira a funcionarios y exfuncionarios y a todas las personalidades del país. Chabelita de la Guarda, de mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día. Líbranos, patrona, del cuque, del chafa, del caco, del sida, de la gonorrea y del humo del tabaco. Pero líbranos también, patrona, de aquella maldición en donde una prostituta dijo que a ganar las elecciones en este año 2015 mandaría a su hijo. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, la Virgen Santísima, la Chabela Inmaculada, Mashimón, Cash Luna no, porque Cash Luna siempre anda hueveando, entonces mejor cuídense de él. Entre los mensajes satíricos que han preparado para los políticos, no se escapa Roxana Baldetti y Manuel Valdizón. La Roxanita Baldetti juntó casi 900 o 600 millones de quetzales a puro salón de belleza, entonces vamos a impulsar las academias de corte, de tinte, de planchado, y vamos a poner salones seguros, la mojarra chuca. Y también quiero saludar a los chillones más épicos de la historia, a la chilindrina María Antonieta de las Nieves, a Mr. Fer por idiota, y al chillón de Manuel Valdizón, porque los problemas se resuelven aquí, señor, no se resuelven en Washington, ni en la OEA, ni en ningún lugar. Aquí de la cara, señor, aquí lo esperamos, no sea chillón. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. He contarle ahora que la comunidad internacional, por medio de embajadores acreditados en nuestro país, brindaron su respaldo y apoyo al trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Representantes de la comunidad internacional, encabezados por el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, expresaron su respaldo a la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, y al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez, para que continúen trabajando en la lucha contra la corrupción. Yo creo que estamos construyendo algo para el futuro. El trabajo de la CICIG, la Fiscalía, las Cortes, estamos tratando de construir algo para mejorar el país y para mostrar que el país
los funcionarios del país pueden hacer este trabajo, pueden llevar adelante su proyecto, su plan para mejorar las condiciones. El trabajo de la fiscal general y su equipo ha sido valioso. Han hecho su trabajo con coraje y si nosotros podemos seguir colaborando con ellos, vamos a hacerlo. También, lógicamente, es una gran satisfacción para nosotros, para los donantes, ver cómo toda esta labor sostenida de años de cooperación con el MP tiene frutos. Tiene frutos puesto que vemos un MP fortalecido, un MP trabajando de manera brillante con la CICIG, que es un organismo muy importante para Guatemala, un organismo que está aquí, recuerdo, a petición del gobierno de Guatemala y con el consenso de la ciudadanía. Y entonces, bueno, pues esta colaboración de la CICIG y del MP también es una satisfacción, puesto que también nosotros somos donantes para CICIG. Representantes de Naciones Unidas también respaldaron las acciones realizadas por el Ministerio Público y la CICIG. Estamos extremadamente satisfechos de ver el trabajo que se hace. Pero en el contexto actual que vive Guatemala, donde hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el MP en colaboración con la CICIG, vemos que el país está avanzando. De esta manera, el logro más importante que vemos es de ver que con la ley en la mano sí se puede luchar contra la corrupción. Con la ley en la mano, aplicando la ley, sí se puede luchar contra el crimen y permitir que Guatemala crezca. Esta mañana fue capturado otro ex superintendente de administración tributaria. Se trata de Rudy Villeda. Se le acusa de ayudar a evadir más de 59 millones de quetzales. Un nuevo escándalo en la SAT, luego que varios exfuncionarios de esa institución, entre ellos el superintendente Rudy Villeda, fueran capturados en varios allanamientos realizados en la ciudad capital. Según las investigaciones del Ministerio Público, las personas señaladas habrían autorizado la exoneración de impuestos que gozaban entidades Huiza S.A. de Panamá y Tienda Libre de Guatemala, siendo el Congreso de la República el único facultado para otorgar ese tipo de exoneración. Tenemos la instrucción que se da a la Intendencia de Aduanas para que emita la reglamentación interna administrativa correspondiente. En el punto 13º se ordena la reglamentación y, como se puede ver en la parte inferior, está firmada por el superintendente de la Administración Tributaria de ese tiempo, el señor Rudy Valdemar Villeda Vanegas. El 31 de octubre del 2008 existe una opinión jurídica de la Unidad de Asesoría Legal de la SAT indicándoles a la institución que ellos no están facultados para autorizar depósitos aduaneros con fines de tiendas libres, toda vez que eso significa exenciones de tributos y esa es competencia única al Congreso de la República. Podemos ver que la misma Unidad de Asesoría Legal de la Superintendencia de Administración Tributaria le advierte al superintendente que lo que ellos están haciendo es ilegal. Según la fiscal del caso, Tiendas Libres de Guatemala habría evadido el pago de impuestos por unos 59 millones de quetzales desde el 2009 hasta la fecha. De conformidad con las diligencias realizadas por la División de Análisis Criminal del Ministerio Público, se logró determinar que desde el año 2009 al 2012, Tiendas Libres de Guatemala ha evadido impuestos por un monto de 59 millones. En cuanto a lo que se vendía en estas tiendas, tenemos lo que es electrodomésticos, perfumes, joyería, es todo lo que vende lo que es conocido como la Riviera. Rudy Villeda es indicado de incumplimiento de deberes, usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, casos especiales de defraudación aduanera. Y hasta el momento el Ministerio Público continúa investigando los beneficios que pudo obtener el ex superintendente para otorgar estas exoneraciones. Según el ex jefe de la SAT, Rudy Villeda, es una injusticia lo que las autoridades realizan en su contra, añadiendo que está totalmente dispuesto a colaborar en declarar ante los tribunales. Usted lo va a declarar en los tribunales. ¿Está dispuesto a declarar entonces ante el juez? Sí, yo que sí, gracias a Dios no hice ninguna cuestión mala durante mi gestión. Eso estoy. ¿Se declara inocente usted? Con 100%. Cuando yo llegué la solicitud ya estaba ahí, en la SAT. La solicitud de un depósito aduanero
privado. Así es lo que se autorizó. Pero ya estaba cuando usted entró tomó posesión del puesto. Desde marzo. Sigamos con las noticias más importantes del día, y es que luego de presentarle lo ocurrido en la SAT, he de contarle ahora que se capturó a un grupo de menores de edad con armamento, esto posiblemente utilizado para atacar a elementos del sistema penitenciario. Las fuerzas de seguridad lograron frenar un segundo intento de ataque armado contra el sistema penitenciario en lo que va de la semana. Corría la tarde de este viernes cuando enfrente de la torre de tribunales 9 personas, entre ellas 5 menores de edad, esperaban el momento oportuno para atacar una unidad de presidios, pues allí, luego de una audiencia, se subiría un pandillero de la Mara Salvatrucha. Todos los presuntos atacantes son de la Mara 18. Para ello, utilizarían 2 pistolas 9 milímetros con 50 municiones. Las armas las llevaban en mochilas. Según la información oficial, agentes de la DEIC ya tenían conocimiento del plan y fue así como frustraron el ataque armado. Los capturados son Irma Patricia García Méndez, de 24 años, Jaime Eunice Mérida de León, de 23, Stephanie Méndez Patzán y Ana Mariela Rodríguez Ardón, ambas de 19 años. Ellas eran acompañadas de 5 adolescentes, 2 hombres y 3 mujeres, comprendidos entre las edades de 12 a 17 años. Además de las armas, tenían en su poder 11 teléfonos celulares y 2 satelitales. Ha quedado en firme la inscripción de Suri Maite Ríos Sosa como aspirante a la presidencia de la República. La Corte de Constitucionalidad dejó en firme la inscripción de Suri Ríos Sosa como candidata a la presidencia de la República por el partido Viva. 5 de 7 magistrados negaron la apelación planteada por el Tribunal Supremo Electoral contra el fallo que la Corte Suprema de Justicia había dado y que favoreció a Ríos para ser inscrita, cuando previamente, en 3 ocasiones, el TSE negó la misma. Los argumentos de la Corte de Constitucionalidad que adoptaron por mayoría los magistrados son que, en efecto, el Tribunal Supremo Electoral, por ser un órgano de decisión e imparcial, no le asiste un interés directo en el caso subyacente, y que además se aduce en la resolución que el Tribunal Supremo Electoral únicamente puede impugnar aquellas decisiones donde se le imponga un apremio que no esté contenido en la ley de amparo o haya sido sancionada la autoridad de impugnar en el reposo. Los 2 votos a favor de la apelación del TSE fueron de Gloria Porras y Mauro Chacón, quienes razonaron que el tribunal es el mayor órgano electoral y recordaron que el artículo 186 de la Constitución le prohíbe a Ríos participar por ser hija de quien gobernó el país en 1982. Quien también quedó inscrito, pero como aspirante a la alcaldía metropolitana, es el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro. El candidato a la alcaldía capitalina del partido líder recibió su credencial en el Tribunal Supremo Electoral, con lo cual queda formalmente inscrito para participar en el presente proceso electoral. El candidato llegó acompañado de varios seguidores que, a diferencia de otras actividades del partido por el cual se postula, nadie vestía el tradicional color rojo que los identifica. Únicamente el diputado Carlos Milián, que llevaba un chaleco rojo. Creemos nosotros que vamos a marcar una diferencia en nuestro sistema de administración municipal. Así es que hoy muy contentos de recibir nuestra credencial, donde formalmente estoy participando como candidato a alcalde del partido líder. En el tema, si debe o no participar Álvaro Arzú, el candidato del líder dijo que sería interesante ganarle la alcaldía. He escuchado que de quedar el alcalde Arzú tendríamos alcalde para 3 meses. Sí, yo creo que sí, debe de participar. De hecho, pues sería interesante participar con él. Sabemos y tenemos claro que es el único político activo desde el año 1982 y yo creo que es interesante participar con él y todavía sería un honor ganarle la alcaldía. El Sindicato de Médicos del Hospital San Juan de Dios ha rechazado las imputaciones que hiciera el ministro de Salud Pública al asegurar que una paciente falleció por irresponsabilidad médica. La Asamblea de Médicos del Hospital General San Juan de Dios refutó las declaraciones brindadas por el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, quien indicó que Juana Tut, de 79 años, falleció debido a que en ese nosocomio la paciente no fue atendida adecuadamente ni de forma inmediata debido a la crisis hipertensiva que sufría. Los registros de medicamentos del hospital de ese día muestran que sí había
3 sustitutos que pueden ser prescritos según protocolos internacionales. El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida está a cargo de la investigación. La respuesta para el señor Ministro de Salud Pública es la siguiente. Desde el mes de abril del 2015 no se tenían en el hospital un medicamento que se llama nitroprusiato y que es el indicativo para crisis hipertensivas severas desde el mes de abril. Y cada vez que se subía a Guatecompras no había en existencia, y que es el medicamento de elección en este tipo de pacientes. El señor ministro habla que existían 3 sustitutos, y los 3 sustitutos son por vía oral. En una paciente que le cuesta tragar, como vino la señora Juana Tut a este hospital, no eran los indicativos. Cáceres aseguró que también se han violado los procesos de destituciones y también ha habido retrasos en el pago a los médicos en todo el sistema hospitalario, entre otros muchos males. Posibles muertes como consecuencia del mismo por falta de medicamentos y equipo médico quirúrgico a nivel de toda la red de servicios y del Hospital General San Juan de Dios. Las acciones del ministro de Salud Pública contra los agremiados a nivel nacional, donde los médicos han sido víctimas de falta de pago de salarios, cambio en sus condiciones de trabajo y el no pago de más de 100 horas extra al mes en varios departamentos. Según el portavoz, se tomarán las medidas adecuadas y se irá a la entidad correspondiente para aclarar de forma legal quién tiene la razón en esta lamentable situación. En Coatepeque, 4 niños fueron rescatados de cuadros extremos de desnutrición. Autoridades rescatan 4 niños con desnutrición en Coatepeque. Procuraduría General de la Nación y Departamento de la Niñez y Adolescencia rescataron a 4 niños con desnutrición aguda y severa en Aldea Chiquirine, La Blanca, San Marcos. El rescate se dio gracias a una llamada anónima que alarmó a las autoridades, que de inmediato realizaron su trabajo respectivo en dicho lugar. De 4 niños que se encontraban con desnutrición, y efectivamente llegamos al lugar, familias de extrema pobreza, y los niños con desnutrición fueron trasladados a bordo de la unidad policial al hospital de acá de Coatepeque. Debido a la pobreza extrema que vivía la madre con sus hijos y la falta de ingreso económico como una fuente de alimentación, fueron los recursos necesarios para que los 4 menores de edad fueran trasladados al Hospital Regional Juan José Ortega de Coatepeque por parte de las autoridades correspondientes. Fueron 4, son hijos de la misma mamá, lamentablemente no tienen papá, pero sí están en extrema pobreza, y los niños con desnutrición en estos momentos están siendo evaluados por pediatras de acá del hospital, y posteriormente van a ser ingresados para que ellos se puedan quedar acá y recuperación. Las estadísticas enmarcan que las áreas rurales de Coatepeque son las más afectadas en el caso de desnutrición. Aproximadamente enmarcan el rescate al menos de 20 niños con este caso. Información de Coatepeque para Canal Antigua. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día viernes, último día del mes de julio. Estamos listos para arrancar con la conversación y pasarle revista a lo ocurrido a lo largo de la semana. Carmen Ortiz, bienvenida. Gracias, Juan Luis, buenas noches. Don Quique Godoy, bienvenido también. Buenas noches, y no quiero oír que mañana empiece el mejor mes del año. Ahorita lo vas a oir, si tengo que darle el saludo a Pedro Trujillo. A ver, Pedro, ¿por qué no lindo agosto? Terminamos la antesala del mejor mes del año. Pero explícale a nuestros televidentes por qué es más que es el lindo cumpleaños agosto. de Kiki mío. ¿De Quique también? No, es el cumpleaños de mi mamá, ese sí es.
Ah, bueno. No, es el mío. Y entonces eso del el mes más bonito del año, pues las mamás se lo ponen en mayo, los papás se lo ponen en junio, las abuelas en no sé qué, la CICIC también tuvo su mes, no sé qué, pues yo dejarme que tenga agosto, hombre. Que le ha ido bonito en el mes de julio a la CICIG, hay que decir la verdad. Sí. Fue su mes más bonito del año, pero abril ya lo había sido, mayo lo superó, junio y ahora julio fue mejor todavía para la CICIG. Pero ¿sabes qué? Es intenso. Esto apenas empieza. Esto apenas empieza. Así que todavía no... No celebren tanto, que te guarda un poquillo. ¿Te lo crees realmente, Quique, que viene mucho más? Todavía falta, es que hay cosas que todavía no han terminado de salir porque hay procesos en construcción. En construcción me refiero en que hay documentos de los allanamientos que hubo, hay pero una cantidad enorme de información que ha salido y no se ha logrado estructurar en casos. Señores, ¿cómo es posible que Juan Carlos Monzón se haya desvanecido? Que simplemente haya desaparecido del mapa. ¿Cómo es posible eso? Pues es la pregunta del millón, ¿verdad? Hay quienes dicen que el señor Juan Carlos Monzón simplemente ya no existe. Y otros que efectivamente está siendo protegido. Yo lo dije aquí una vez, es decir, él está vinculado a un caso en donde hay tanto militares como funcionarios como empresarios y díganme si no esto crea un círculo de seguridad y de protección que es lo único que justificaría que no se haya dado con su paradero. ¿Qué pasa si él ya tuviera Estados Unidos? Pero en ese caso, a ver, para que sea del interés de Estados Unidos tendría que estar vinculado a un caso de lavado de dinero o a un caso de narcotráfico. Mira, el señor Barrera, ¿cuánto tiempo estuvo, digamos, desaparecido? ¿Un año? Un poco más. Un poco más de un año. Y prácticamente no se sabía nada. Y teníamos esta inquietud. El señor Monzón apenas lleva 3 meses. ¿No? Es decir, sí es mucho tiempo para lo que uno quisiera, pero 3 meses y medio. 3 meses y medio. Es mucho tiempo para lo que uno quisiera, pero no es tiempo para la desaparición que otros han tenido. Yo creo que está vivo, está controlado, no sé por quién, pero está controlado. Si no está controlado, su espíritu de supervivencia le va a hacer tomar una decisión que algunos no quieren que tome, sencillamente está controlado. Siéntate ahí, cállate ahí, ve CNN Plus y Canal Antiguo, ¿verdad? Las 8:25 y relájate. Y yo creo que está así. ¿O no estarán esperando un momento particular? Hablando justamente de todo esto. ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido también? Hasta que fue a comprar aquel... Bueno, y el señor Rufio, que estuvo desaparecido durante tanto tiempo hasta que fue a comprar un pavo, porque ya iba a ser Navidad, cerca del Aguilar Batres, se lo encuentra un reportero, anuncia que está por ahí el señor y rápidamente le caen y lo capturan. No, yo tengo una vecina que el marido fue a comprar tabaco y nunca volvió. Nunca volvió. Entonces... es una película, pero... es decir, que todo esto se da, hombre, que todo esto se da. A ver, señores, voy a hacer una pregunta más antes de que Pedro nos haga entrar en materia para discutir el primer tema de la noche. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan una declaración del presidente de la República respecto a que él no ha vuelto a ver a Roxana Valdetti desde el 8 de mayo pasado? Y entiendo que dijo que solo habían hablado unas pocas veces por teléfono. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se lo creen? ¿No se lo creen? Bueno, yo no, en lo personal no se lo creo. Yo creo que hablan más seguido. Si bien en un principio creo que hubo mucha fricción y hubo algún tipo de distanciamiento, ya a estas alturas del partido eso se tuvo que haber limado, sobre todo si se llegara a comprobar que hubo negocios de por medio, pues aparte es su socia, ¿no? Yo creo que esto pasó, va a sonar un poco a broma, pero entre broma y serio se le quedan a uno las cosas. ¿Recordáis cuando al presidente Clinton le preguntaba, ¿usted ha tenido sexo con la señora Lewinsky? Y decía, no. Bueno, pero oiga, es como que hay cosas que dicen, pero eso no es sexo, ¿no? Entonces esto es igual. ¿Usted habló con la vicepresidenta? No. Pero oiga, usted la voz, sí, pero no hablé, ¿me entiende? O hablé, pero no por teléfono, que era como usted me preguntaba. No, yo no le preguntaba por eso. Yo entendí que se refería. Es absurdo porque además es como cuando te divorcias, siempre tienes que hablar con la madre de tus hijos. Esto es igual. Que Pedro pudo haber estado igual con Clinton, pero la analogía de que no... Mira, pero hay una cosa dice, de que no tragó el humo de la marihuana. La tensión está creciendo un poco más, porque el momento en el que 2 o 3 semanas más adelante tenga enfrente de él el presidente Pérez Molina la solicitud de extradición, donde él autoriza la extradición, ahí va a ser eso va a ser un mal momento para él. Pero el otro tema es que también se rumora que la señora Valdetti, aún desde su casa o donde se encuentre, sigue moviendo sus hilos dentro del gobierno en algunos temas particulares que lógicamente le han de ser de interés. Bueno, en Aeronáutica esta semana que pasó hubo muchas destituciones
Y una de ellas era una persona muy cercana a la ex vicepresidenta y al día siguiente estaba reinstalada. Bueno, el poder, que la señora haya desaparecido no significa que el poder haya desaparecido. Claro. Ahí hay una estructura que la puedes ir limpiando y te puedes pegar X años y a lo mejor sigue habiendo sapos que no sabes que están ahí. Pedro, esta mañana amanecimos con la noticia de que el tercero de los 4 más recientes superintendentes de administración tributaria había sido capturado. Rudy Villeda, un funcionario del periodo de la Unidad Nacional de la Esperanza, que tenía prestigio por el hecho de que durante el tiempo que estuvo al frente de la SAT se alcanzaron y superaron las metas de recaudación que se establecieron. Y fue el único en ese gobierno. O sea, para efectos prácticos. Viernes de NP. A mí me ha llamado mucho la atención, me llamó curiosamente la atención de uno de los funcionarios, no recuerdo ahora quién es, no sé si, creo que era el señor Funes, que salía empillamado con el Ministerio Público en el cuarto. Digamos que fue sorpresivo. Que te caen a las 6 de la mañana. Sí, ¿Qué otro pero fíjate vas que a tener? a mí me llama la atención. No, perdóneme, pero yo a las 6 de la mañana estoy trabajando. De una parte aquí, por eso hay que madrugar. Quien madruga Dios le ayuda. Recuerden los que estén fichados. De una parte aquí no hay filtraciones, o las filtraciones son tan pocas que casi todos los operativos que vemos del Ministerio Público son eficientes. Eso es importante porque, ¿verdad?, a veces caían en vacío. Yo creo que esto responde a muchas cosas. El señor Iván Velázquez nos dijo aquí que cuándo era el mejor tiempo, cuando le preguntamos, que a veces había casualidades y no causalidades. Pero posiblemente sea así, ¿verdad? No tengo por qué dudarlo. Pero fíjate que hay una acusación del señor Valdizón en CNN. Solo nos maltratan a nosotros. Martes. Jueves, señor Iván. Viernes. Jueves cae el alcalde del PP de Puerto Quesal y una red familiar de 100 millones de quetzales, si mal no recuerdo. Viernes, ¡guac!, le caen a la UNE, vamos a hablar, no es la UNE, pero a la UNE, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser causalidad, puede ser causalidad o casualidad, pero bueno, lo que estamos viendo es la eficiencia de que el sistema, como bien, o contrariamente a lo que el señor Valdizón apuntaba, de que le caía a él, no, sino que hay un montón, hay una corrupción tan amplia, tan amplia, tan amplia. No tiene ni ideología ni color. Correcto. Y es lo que decía aquí, que es decir, estamos hablando de redes, entonces lógicamente le entras a una, empiezas a tejer eso, a seguirle el hilo, se va extendiendo, lógicamente llega un momento en que estas como que van evolucionando, se van transformando, van mutando, van cambiando de cabezas, hay cabezas de elefante como hay cabezas de lombriz, pero al final vamos a ir viendo otras personas que van a ir cayendo, tal vez no por este mismo caso, pero que van a estar vinculadas en alguna medida con esta otra banda criminal. Porque aparte, si vemos el caso que está ahorita en pantalla, el tema de Puerto San José, tiene cosas muy similares al caso de Chico Dólar. ¿Por qué el caso de Chico Dólar? Porque tiene precursores, tiene dólares, tiene alcaldes, tiene diputados. En este caso solo han caído los alcaldes. Falta que caigan los diputados de esta estructura, que muy probablemente habrá algunos ligámenes, porque el financiamiento que él conseguía se usaba después para financiar campañas, no solo la alcaldía, de alcaldías vecinas y de diputaciones en el departamento de Escuintla. Pero estos son casos que son más vinculados al crimen organizado y al narcotráfico dentro de la estructura aquella que nos enseñó Iván Velázquez Gómez en el informe. Pero el caso que salió hoy en la mañana es puramente corrupción del Estado. Es una estructura de corrupción del Estado que en este caso en particular simplemente hubo una empresa que se le dio un beneficio fiscal a la que no tenía derecho y que la SAT se extralimitó en sus funciones, es el argumento del Ministerio Público en este caso, porque esto no es viernes de CICIG, este fue viernes del Ministerio Público, es exclusivamente el MP, Fiscalía de Delitos y es un proceso que Administrativos. tenían más de 5 años de estar empezando a trabajar, venían construyendo el caso, se había caído por momentos, se había levantado por momentos, pero se sabía quiénes eran los involucrados, tarde o temprano este caso iba o a caer o a desaparecer. Aquí estuvo el abogado en un programa y él dijo, ya le hemos advertido a lo que era el directorio, los que van a ser procesados tarde o temprano porque están tomando una decisión anómala. Este es un caso en el que tiene mucho mérito el esposo de la ex magistrada Escobar, el señor Eugenio Fernández, al frente del Centro de Integración Familiar de los Jesuitas, que tiene en el aeropuerto La Aurora, como la Sociedad Protectora del Niño y la Asociación de Damas de San Vicente de Paúl, tiene una tienda libre de impuestos
que aprobada por el Congreso, que siguió los procedimientos, que genera buena parte de los ingresos que requieren esos centros, esas obras benéficas. Entonces ellos consideraron como una competencia desleal, pero además una competencia muy fuerte y muy seria para ellos, la instalación de una gran cantidad de tiendas de la Riviera, que es un emporio de comercialización de duty free prácticamente en todos los aeropuertos latinoamericanos, o por lo menos desde el norte de América del Sur hasta Guatemala. Ellos manejan casi todos esos aeropuertos. Con el aeropuerto de Panamá tienen un control gigantesco, que ese es uno de los aeropuertos más transitados de todo el continente. Entonces, estos señores que ocuparon ese espacio vinieron a hacerle una competencia que consideraban desleal a las tiendas de las obras benéficas y iniciaron el proceso para investigar y para procesar, una vez que se dieron cuenta que en lugar de seguir el procedimiento que siguieron ellos, que fue ir al Congreso de la República a conseguir la exención de impuestos para la venta de sus mercancías, la Riviera solo lo había logrado por mecanismos administrativos de parte de la SAT. Hay 59 millones de quetzales que se cree que no fueron pagados durante el periodo en que la Riviera gozó de esa exoneración. Que no quiere decir que necesariamente son 59 millones de quetzales que alguien se robó. En este momento el argumento no se pagó los impuestos por el consumidor. Y los dejó de recibir el Estado, que es un beneficio fiscal que queda concretamente en la Riviera, porque logra tener un precio más bajo de precio de venta para el consumidor. Pero mira, ahí hay dos aspectos. Uno, el despojar a estas organizaciones que hacen obras de beneficencia de esos ingresos por la competencia desleal. Lo otro, el hecho de que al Estado no llegaron, no se canalizaron. Pero también me sorprende, aunque los interventores de aeronáutica civil no tengan responsabilidad en el caso, me parece imposible que alguien pueda llegar al aeropuerto y no percatarse de esa situación, que aunque no fuese su responsabilidad, tendría que haber denunciado también. Y hay una situación adicional ahí, perdón, Pedro, con el tema del área. El tema del área, porque la Riviera tiene contractualmente menos espacio y paga menos espacio del que realmente ocupa en este momento. Y ese es un tema adicional que sí es responsabilidad de la aeronáutica y sí es responsabilidad de los administradores del aeropuerto físicamente. Pedro, yo a cerrar quiero dar un toque de un pensamiento liberal. Eso es lo que te lleva a la pregunta, es ¿por qué tiene que haber tienda de exención impositiva? Al final son privilegios. Claro, te puede dar pena de los hermanos de San Vicente de Paúl, pero ¿por qué no te da pena de remar? ¿Por qué no te da pena de los niños tirados en la calle? ¿Por qué no te da pena del basura de las arterias? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué la exención impositiva? Entonces, cuando el Estado da exenciones impositivas de manera arbitraria, porque no hay otra manera de darla, generas este tipo de cuestiones, como pensamiento. Podemos aterrizar ideas, pero como pensamiento. El otro pensamiento es el que señalaba Carmen. Cuán poroso y permeable es nuestro Estado, cuyas autoridades pueden ser sobornadas o inducidas de alguna manera convencidas simplemente a que concedan este tipo de exoneraciones. O sea, alguien tuvo algún beneficio. Obviamente. Esto no se hizo de gratis. Y lo mejor o lo peor de todo es que al menos nosotros salimos perdiendo. Bueno. Aunque nadie se llevara nada, no hubo esos ingresos. Yo solamente quiero llamar la atención en un hecho que a veces pasa desapercibido, y es esta labor pedagógica que ha tenido la CICIG y el Ministerio Público de informarnos en cada conferencia de prensa cómo es que estas bandas criminales funcionan. Yo creo que tenemos que mantener la atención en esto, porque aprende el Ministerio Público de su experiencia, de sus métodos de investigación. Aprenden los juzgados para poder comparar casos, poder identificar algunos vacíos legales que pueda haber o contradicciones legales incluso. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de aprender y darnos cuenta en qué estamos fallando y qué vamos a hacer para corregir estos espantosos casos de corrupción. A mí me encanta el manejo ese justamente público que tiene ahora el Ministerio Público, de presentar, muy didáctico, pero que aprendieron ya muy bien esa dinámica. Recuerden que el PowerPoint lo trajo a Guatemala el señor Castresana, de ingrata recordación. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Buenas noches, bienvenido de nuevo a las 8:45, hoy día viernes 31 de julio. Mucho de qué discutir. Vamos a tratar ahora un tema que
aquí levanta pasiones, sobre todo las de Pedro Trujillo. Pues Vamos a hablar de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, concretamente en el Ministerio de Salud Pública, un pacto que ha sido denunciado por el ministro Luis Enrique Monterroso, que me parece a mí que ha pasado a ser esta semana el ministro más popular del gobierno de Otto Pérez Molina, aunque solo sea momentáneamente. Y en positivo, ¿verdad? Y en positivo por esta decisión de denunciar el pacto colectivo, que es considerado un pacto que abusa en términos generales de los ingresos del Estado de Guatemala, que supone un alto costo, es muy oneroso para el Ministerio de Salud Pública ponerlo en marcha porque requiere una gran cantidad de fondos para cumplir con los aumentos salariales que exige ese pacto colectivo, y por supuesto que le otorga unas condiciones de trabajo, sobre todo a los líderes sindicales del Ministerio de Salud, pues que son condiciones realmente de saqueo para el Estado de Guatemala. Viáticos para que se manifiesten, por ejemplo, para que protesten. Condiciones como poder ausentarse del trabajo para poder desarrollar sus labores en términos de protesta. Hay mucho que decir respecto de este pacto colectivo, pero hay mucho más que decir respecto de un funcionario que se anima por primera vez en mucho tiempo a salir a denunciarlo. Yo lo tuve aquí el martes al ministro. Vamos a ver, los sindicatos surgen como una contraparte a un dominio, si tú quieres, patronal o impositivo, para velar por determinados derechos, pues de horas, de condiciones de salubridad. Eso tiene todo el sentido del mundo el hacerlo. Ahora, aquí hay cosas que ya hay que decir claro que son inconcebibles. Hay muchas, solo voy a decir 2 o 3. Una, es inconcebible que yo le tenga que pagar 40 millones a un abogado que negocia tu pacto. Claro. Lo pago yo, Lo pago yo. No le pago siquiera... A mí me parece muy bien que un abogado... Le pagan parcialmente los mismos empleados del sindicato. Un mínimo pero es dinero público. Sí, o sea, le pago yo, ese es mi punto. Si del dinero que recibe el sindicato de sus afiliados le pagan al abogado, no seré yo quien proteste. Pero hay una parte que sí es. Pero es dinero público. Es distinto, es decir, cuando tú sindicalista, tú con tu dinero te afilias a un sindicato con el dinero que tú ganas y pones para el sindicato, ahí yo ya no tengo nada que ver. Pero cuando a mí me suben los presupuestos del Estado 250 millones por tus reclamaciones y el 10% de eso se le lleva a un abogado, ese es mi dinero. Eso es inconcebible, eso es un robo, perdón, a mano armada. Lo segundo es que yo entiendo salarios dignos, pero ella se está hablando de paga 15, de paga 16, de paga 23, de cambios de carros, deliberados. No puede ser que en un colectivo de trabajadores haya 2, 3, 4 mil trabajadores que no trabajan, porque están en funciones sindicales. Discúlpame, la función sindical es velar por estas cuestiones, pero tú no estás 24 horas supervisando baños, viendo no sé qué. Es decir, hay que ponerle un alto a los abusos. Está bien que tengan 3 personas a cargo de organizar. Eso no es pero así. Es parte del mismo modelo de corrupción, del clientelismo del que se estaba hablando, porque, digamos, el mismo señor Segura, el sindicato de la SAT, terminaba formando parte de la corrupción de los temas aduaneros. O sea, es una forma en que esas estructuras se balancean y se amarran unas con otras. Se dependen unas de otras. Pero hay que tener este tema bien claro. Los funcionarios, ministros, viceministros, directores, cambian. Pero estas estructuras sindicales perduran, y son permanentes, llevan años en esos lugares mamando de este dinero constantemente, viendo que se deteriora la calidad de la prestación de la salud constantemente, y ellos muy tranquilos, muy en paz, porque tienen una muy buena relación con quien sea que esté en gobierno. Ahora, me parece lo de Luis Enrique Monterroso algo así como lo que hizo el ministro de Desarrollo. Tiro una para que antes de que venga la que me toca a mí, porque pues obviamente está cuidándose, igual que Leonel Rodríguez lo hace desde el Mides con el tema de Mirza Arriaga y de Luis Chávez. Entonces, también aquí es un poco el esquema de que ya cada uno está viendo cómo salva su pescuezo, o viendo si con lo que entrega logra protegerse un poco de lo que se le va a venir encima el día de mañana. Ahora, lo que también hay que resaltar y que me pareció muy bien es esta acción de amparo para que no se suspendieran los servicios en los distintos hospitales, porque obligó a todos a mantener ese servicio. Pero sí, volviendo al tema... Que debe haber recurrido a la PDH para no volver a caer. Ese es el gran ausente también en todo este caso. Pero lo digo porque ahí volvimos a caer en el tema de los derechos difusos. Y viene el ministro y en nombre de todos los pacientes de Guatemala pide el amparo. Y si vamos a lo que dice la ley de amparo en ese sentido, tendría que haber sido la PDH la que actuara, porque es un derecho difuso. Por eso esa y es no la actuó. pregunta del millón, ¿en dónde estaba la PDH? Y se estuvo haciendo la pregunta por varios medios. Lo importante aquí, creo yo, que bueno que este caso salió, porque nuevamente nos pone
al frente ese gran monstruo de cómo trabajan algunos malos sindicalistas. Lastimosamente son los que enlodan y desnaturalizan la función y la razón de ser de un sindicato. Pero tenemos que atenderla y yo creo que no deberíamos de quitar el dedo del renglón. Parte de lo que Quique mencionaba y que Pedro mencionaba es que inclusive los mismos ministros pasan a ser juez y parte de estos procesos de negociación. Lógicamente, al salir beneficiados y saber que su paso por esa posición es muy temporal, pues no les interesa y van a aceptar cualquier cosa porque al final el problema va a ser después depositado en otro. El otro tema es que negociar condiciones de trabajo no pasa únicamente por las cuestiones salariales. Uno puede negociar condiciones de trabajo en donde si no hay suficientes recursos puedes negociar salud, una guardería, capacitación o lo que sea. Acá se ha convertido en este tipo de negocio porque estos abogados, y lo vimos aquí, y el mismo abogado lo reconoció, ganan un porcentaje sobre todas esas bonificaciones y esos montos cuantitativos a los cuales finalmente se arriba. Ese es el negocio. 20 millones de quetzales. 24 millones de quetzales. Pero aquí hay un tema adicional, y ese lo hicimos ver hace mucho tiempo. Tanto el Pacto Colectivo de Salud como el de Educación son por primera vez estos últimos dos pactos los primeros que no tienen un dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. Eso es lo que hay que no revisar. tienen un aval, no lo tienen, porque se hizo una reforma normativa presupuestaria en ese periodo en particular para que pudieran hacerlo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Finanzas se negó a firmar el dictamen, y como se negaron a firmar el dictamen financiero fiscal, lo hicieron sin ese dictamen firmado. Y además, si el regulador de finanzas se la previsión. Solo déjenme preguntar, ese fue el Ministerio de Finanzas que estaba al frente. María Castro. María Castro. Era María Castro. Yo vuelvo a repetir una cosa, a algunas gentes les caerá muy mal, pero esa señora es una mujer leal al Estado. En términos generales, ella salió del gobierno del Partido Patriota por estar en desacuerdo con los manejos financieros que quería hacer, uno de ellos sobre todo tema. Roxana Valdetti. Pero en concreto, esto nos demuestra otra vez una acción de lealtad al Estado. Y creo que lo que está haciendo el ministro, a pesar de que Quique le pone ese cascabel, me parece a mí que debería generalizarse. Es que los guatemaltecos tenemos que revisar todos los pactos colectivos y tenemos que volver a lo que es la esencia real del sindicalismo, incluso en las instituciones del Estado. Yo tuve una discusión con el señor Escobar porque... ¿Cuál señor Escobar? Edwin Escobar, el alcalde. El alcalde de Villanueva. Por cuestiones que no vienen ahora a cuento. Y le dije, puchica, alcalde, ¿qué tiempo tiene usted para dedicarme hoy en la discusión? Y me dijo, es que hoy es día libre. Y le dije yo, ¿el alcalde? 365. No. Y le dije, hoy es mi día libre. Ahí está, en Twitter. Hoy es mi día de descanso. Y hoy no trabaja. No, fue un lunes. Fue el lunes siguiente. No, el viernes que estaba convocada la manifestación, aquella después de la vigilia. Después. La vigilia fue el miércoles. La que no hubo. Pues chica, le digo yo, qué coincidencia que es el día de la... No, lo es por pacto colectivo con los trabajos. Le dije yo, ¿dónde puedo ver ese pacto? Tiene que estar en la web. No está en la web. Y si no, pídalo. Vamos a ver. Hay que meterle el dedo en la boca para ver si tienen la amabilidad de darte el pacto colectivo que tú terminas pagando, cuando esto tenía que ser público. Los pactos colectivos son dificilísimos de conseguir. Los tienen engavetados, escondidos, metidos. Entonces, yo me atrevería a decir que podemos gastar, yo no sé si lo que voy a decir es muy exagerado, pero yo me atrevería a decir que gastamos entre 5 y 10 mil millones de quetzales en pactos colectivos, en total. No creo que sea en total, cuidado. Claro. Cuidado pero que final... los pactos colectivos que hay te asustaría. Cada municipalidad tiene uno. Ya tienes 330 y tantos, más el del organismo judicial, más el del Congreso, más el de los más de 100.000 trabajadores de educación. Decir, cuando echen números hay que echar números, ¿eh? Y a denunciar el pacto colectivo del Ministerio de Educación la ministra Cintia Velázquez. Pero es que ese es el tema concreto. Lo que estaba diciendo Quique cuando nos planteó el asunto es, esto es otra dimensión de ese clientelismo que vemos en el Estado patrimonial guatemalteco. Lo que habría que ver es, si no se cumplió con esos procedimientos legales, pues sí, efectivamente podría pensarse en que este pacto ya prácticamente se anule. El problema pero legalmente lo eludieron legalmente, porque esa norma presupuestaria ese año la eliminaron para que no tuviera que llevar el dictamen de la DTP, pero es algo que no puedes firmar un documento que va a estar vigente por 5 o 6 años para adelante sin una proyección financiera. Y aunque ahora lo haya denunciado el ministro de Salud, decía el abogado acá, miren, no importa, está bien, nos vamos en septiembre a negociar otro, pero esto es ley, esto es el piso, es decir, esto que ganamos ahora no se puede cambiar. Vamos más bien a sumar sobre lo que se está denunciando ahora otro tipo de beneficios
beneficios que, dicho sea de paso, el Estado aquí es el que está dando. No sabemos qué es lo que está el trabajador ofreciendo por su lado para mejorar los servicios en salud. Prensa Libre publicaba también un video en uno de estos días sobre la muerte de una señora que fue dejada en un corredor y que pasó mucho personal alrededor de ella y nadie la atendió. Entonces, aquí es una cuestión de que tiene que ser ganar, ganar, pero de una manera responsable. Pero ahí también pienso que tiene una labor bien importante que cumplir la Fiscalía de Delitos Administrativos, la que hoy nos dio el gusto, por ejemplo, de operar en el caso de la Riviera, de esta exoneración ilegal que se concedió. Es que realmente sí hay que perseguir, y desde el Estado se tiene que perseguir, la Procuraduría General de la Nación también tendría que hacerlo, todo este tipo de pactos dañinos. Explíquenme ustedes cómo es posible que una autoridad ministerial haya permitido, por ejemplo, que fuera un sindicato el que se hiciera cargo de administrar las cámaras de seguridad que se encuentran en los hospitales Roosevelt y San Juan, desde las que se vigila, por ejemplo, los lockers de los trabajadores, que muchos de ellos son sospechosos de robar, y ya no en modo de hormiga, comida, medicinas, pero además equipamiento médico. Mira, mucho del equipo médico sale en ambulancias. Hay una imagen que yo animaría a que la buscáramos. Yo la vi, creo que en Prensa Libre, en uno de los videos, de que eso, o aquí, no recuerdo, son las declaraciones de un sindicalista, y pone debajo Martínez Ruiz, sindicato de la salud, que sale vestido de repartidor de comida rápida, de una comida rápida. Y digo yo, bueno, este tipo, ¿cómo te aseguras tú que 3.000 sindicalistas no trabajan en otra cosa? Claro, pues si tienen tiempo libre. Claro. Y salía vestido de repartidor de una comida rápida. En la Municipalidad de Guatemala había una situación, los cajeros, si perdían dinero el día ese en la caja, digamos, lo vamos a decir así muy sutilmente, perdían dinero, lo que tenían que hacer, no los podían despedir, lo que tenían que hacer es que lo tienen que pagar en 10 plazos, en 10 pagos, sin recargo de intereses, y no los pueden despedir. O sea, era como tramitar un crédito sin intereses. Pero ojo, sacas un crédito sin intereses y después se volteaban y lo prestaban afuera y se volvían los usureros. Era el que le prestaba plata a alguien más porque su costo de financiamiento era cero. Y podían prestar dinero y no lo podías echar por esa condición. Pero eso es lo que también explica por qué hay tantísimos sindicatos. No hay cajeros en la municipalidad. Es decir, ¿por qué se fragmentan tanto? Porque todos quieren gozar de eso. El dinero ya no es de la municipalidad, que entra al banco. La municipalidad hizo convenios con bancos, claro, y los bancos, y el banco ahora cobra. Solo fíjate los familiares, aquella familia de salud, que era la abuela, o sea, la señora, el marido, el hijo, el suegro, el yerno, es que son mafia. Y la señora en el Congreso que había pagado para que le consiguieran plaza a su hija y a su nieta o a su sobrina, una cosa por el estilo. ¿El PGN dónde está ahí? El Procurador General de la Nación. Y la me pareciera que está dormido. Y esa fiscalía. La Contraloría. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Hoy es día viernes 31 de julio y esto es a las 8:45. Gracias por continuar en nuestro análisis de la semana y vamos a hablar en este segmento sobre ese estira y encoge alrededor del general Ríos Montt, quien se solicitó por parte de un juzgado que fuera recluido en el Federico Mora para confirmar un diagnóstico elaborado por el INASIF. A partir de que el juzgado diera esta orden, se han presentado muchísimos recursos, una exhibición personal, acciones de amparo, entre dos tribunales distintos, según entiendo, que han impedido que hasta el día de hoy el general Efraín Ríos Montt sea evaluado. Los familiares lo que argumentan y los abogados es que recluirlo en el Federico Mora no es una decisión afortunada porque no llena las condiciones humanitarias necesarias y que la salud del general podría empeorar. En un solo día hubo varios recursos entre dos juzgados, así que vamos a hablar sobre esta situación y lo que ha sido calificado como un evidente retardo a la justicia. Bueno, voy a empezar yo. A mí me parece bien que a alguien que presenta o alega una excusa en un juzgado se le haga el peritaje correspondiente, eso es lo normal. Lo que yo no termino de entender es si el INASIF, que es el órgano estatal, vamos a decirlo así, el apropiado, ¿no? El neutral, en teoría, emite un comunicado en un sentido en el que sea,
el juez quiera certificar eso, porque entonces a mí la pregunta me vendría como defensa del señor Mon, es decir, bueno, mire, otros certificados del INASIF podemos hacer exactamente lo mismo. Las exhumaciones, por ejemplo, que ha hecho INASIF, las podemos poner en duda. Eso por un lado, ¿verdad? Como pregunta teórica. Y lo segundo es, todos sabemos lo que ya se dijo del Federico Mora, ¿verdad? Claro, la gente que está allí está en las mismas condiciones infrahumanas que al que se pretendía ingresar, lo que no sirve de excusa ni pretexto ni para uno ni para otro. Si hay opción de que en otro lugar que se pueda hacer le hagan la misma prueba, yo veo una intransigencia que no termino de entender. Yo veo razonable que el Ministerio Público y los creyentes adhesivos planteen dudas respecto del estudio, porque entiendo que lo que están cuestionando de parte del INASIF es que no se determina si él estaba bajo efectos de medicamentos que podrían haber afectado la condición que termina certificando el INASIF. Solo déjame terminar aquí. Yo veo eso razonable. Ahora, también veo razonable la petición de la defensa del señor Ríos Montt, de que en lugar de ser trasladado al Federico Mora, fuera trasladado, por ejemplo, a un sitio como el Centro Médico Militar, que me parece que brinda mejores condiciones para un enfermo, que en todo caso merece la consideración por su edad, por su condición, de cualquier manera. Yo valoro mucho que se quiera seguir adelante con un caso que ha sido retardado de manera deliberada y que le ha garantizado impunidad durante más de 3 décadas a un grupo de personas por graves delitos cometidos en nuestro país. Pero pienso que aquí hay que actuar con racionalidad. No veo nada de malo en que lo trasladaran, por ejemplo, al centro médico, si ahí cree la defensa que él va a estar mejor, y que lo vigilen y lo evalúen. Pero paradójicamente, a ver, lo que argumenta el Ministerio Público en primera instancia no es si es válido o no el peritaje del INASIF. Paradójicamente es debido proceso. Y digo paradójicamente porque eso es lo que trajo al traste la sentencia original del caso de Ríos Montt. Porque ellos argumentan que el juzgado que solicitó el peritaje no tenía competencia para solicitar el peritaje, porque no fue el juzgado donde está llevando a cabo. Sí, lo tuvimos acá en la entrevista, y ese día eso fue lo que nos aclaró. Dijo, miren, yo no pongo en duda la capacidad o los peritajes per se del INASIF, pero aquí hay un problema de debido proceso, ya que el juzgado que solicitó el peritaje no tenía competencia para hacerlo, porque no estaba involucrado en el caso. En todo caso, el mismo juzgado donde está es el que le hubiera correspondido solicitar ese peritaje. Como ya emitió un criterio, lo que están solicitando es que sea alguien más, y en este caso el gobierno o el Estado tiene otra instancia, el Hospital Nacional de Salud Mental. Ahora, eso es lo que ellos plantearon. O sea, no están poniendo en duda, porque se lo preguntamos así de claro, no están poniendo en duda la capacidad ni el peritaje per se. Lo que están poniendo en duda es porque no tenían competencia. También cabe la pregunta aquí de que por qué el organismo judicial no le pregunta al juez que solicita un peritaje y no tiene competencia. Lo hicieron, hay un proceso paralelo, hay un proceso paralelo contra eso, lo dijo la fiscal, pero lo que están argumentando es, ok, que se haga nuevamente, como ya el INASIF emitió criterio, tiene que serlo ahora el Hospital de Salud Mental Nacional, que tiene una oficina de psiquiatría forense. Ese fue el argumento principalmente. Ahora, la orden que da la juez, y uno se pone a revisarla, efectivamente se vela porque el general tenga todas las condiciones necesarias dentro del Federico Mora. Se le autoriza llevar sus medicamentos, excepto esos medicamentos que podrían haber alterado el diagnóstico, pero se le deja entrar sus medicamentos, se le deja que puedan entrar sus familiares, que le puedan llevar su alimentación, que va a estar vigilado todo el tiempo, que van a haber fiscales del Ministerio Público, y cuida una serie de detalles que finalmente tienen que ser asumidos o implementados por parte del director de este hospital. Y se le encontró un solo lugar dentro del Federico Mora, se acondicionó y pues estaba abierto a cumplir con todos esos requisitos. Yo creo que si esas garantías existen, ya no tendría que haber más retardo a la justicia. Un abogado nos decía que correspondía al Federico Mora por ser una institución estatal. El Ministerio Público tiene que acudir también a sus instituciones estatales para hacer este tipo de evaluaciones, y era lo que correspondía por ley. Si se está velando porque se cuiden las condiciones del general y ya hay un espacio acondicionado esperándolo, yo creo que lo lógico sería finalmente someterlo. Pero fíjate que aquí hay un evaluación. contraargumento, que es el siguiente. Si el Federico Mora, y hila otra vez con el duty free, ¿no? Si el Federico Mora para un personaje se le lava la cara, se acondiciona,
No hay igualdad de condiciones. Correcto. Lo que estamos haciendo es contraviniendo el principio de generalidad de la ley, porque los demás pacientes... Pero tienes gente en Matamoros, tienes gente en Mariscal Zavala, tienes gente... Yo sé, pero es que estamos en la misma historia, ese es el punto. El punto es, mire, como el general Rion queremos hacer los juicios, acondicionamos todo y nos gastamos lo que haga falta en el Federico Mora. Pero hay 40 pacientes o 50 o 100 que ya se diagnosticó por activa y por pasiva que eso era absolutamente inhumano. Eso no importa. Y no entra siquiera en ese punto. Estoy de acuerdo con Pedro que las instalaciones nacionales de salud deberían ofrecer condiciones dignas para todo el mundo, no solo para un ex jefe de Estado. Vamos rápidamente a plantear ya nuestros candidatos a ganador y perdedor de la semana. Quique Godoy arranca con sus propias nominaciones, que diga él por quién va. Bueno, vamos a ver ahora los ganadores y perdedores. Esta semana son del mismo partido ambos, los que voy a proponer, tanto como ganador como perdedor. El ganador en esta semana es, por lo menos por el momento, Edgar Barquín. Edgar Barquín, porque pues por el momento se ha salvado de que le declaren con lugar el antejuicio que ha sido solicitado en contra de él. Entonces, por tanto, por lo menos, como dicen, les gusta la frase, hasta este momento, pues lo declaramos ganador, o por lo menos yo lo propongo como ganador. Supuesto ganador. Sí, por lo menos por ahora es un supuesto ganador. Es el caso de Edgar Barquín, candidato vicepresidencial del Partido Líder. Y como perdedor, su compañero de binomio, Manuel Valdizón, justamente por esta semana tan ajetreada que tuvo. Normalmente pues de lunes a jueves pues vive en Miami, de hecho, o sea, no está aquí en Guatemala durante ese periodo de tiempo nunca, desde hace un par de meses, pero en esta ocasión decidió hacer un viaje relámpago al norte, a Washington, para hacer una serie de consultas, y derivado de eso tuvo la entrevista con Fernando del Rincón, que le generó también una serie de comentarios acá en redes sociales, por lo menos en clase media urbana. Perdedor por completo Manuel Valdizón esta semana. ¿Yo? Carmen propone sus ganadores y perdedores. Bien, mi ganador, el ministro de Salud Luis Monterroso, por haber denunciado ese pacto colectivo y también por el amparo interpuesto para que no se suspendiera la atención en los diferentes hospitales del país. Y como perdedor, propongo al alcalde del puerto de San José, quien es acusado de tener vínculos con el narcotráfico y también de delitos de lavado de dinero. A ver, yo en materia de ganador me voy a adherir a la propuesta de Carmen Ortiz. Yo voy a votar definitivamente por el ministro de Salud Pública. Creo que el paso que se ha dado esta semana es ejemplar, es muy positivo y ojalá se pudiera extender para todos los pactos colectivos de condiciones de trabajo en diversas instituciones del Estado. Y como perdedor de la semana, yo voy a proponer a las personas que fueron condenadas a 5 años de prisión por el delito de haberle lanzado a Roxana Valdetti esas, no harina, sino una mezcla de harina y cal, que fue lo que terminaron arrojándole en aquella salida del Teatro Nacional cuando presentaban su informe de gobierno. Miren, estas personas tan jóvenes que fueron las que son encontradas culpables, ellos fueron condenados a 5 años de prisión conmutables, es cierto, pero 5 años y una condena a tan temprana edad, pues es una carga ya bastante grande. Además han pasado, ¿cuánto tiempo, señores? ¿Año y 9 meses? Sí. Casi 2 años. 2 años ya en prisión. 2 años en prisión, muy bien. Ahí están mis candidatos. Falta el señor León, que sigue huido. ¿No decías tú dónde está? Carlos de León. Carlos de León sigue huido. Carlos con K. Se querían que pusiéramos, pero no. Ha de ser compañero de Juan Carlos Monzón. Bueno, yo voy a proponer de ganador al héroe nacional de esta semana, al menos en redes, en imagen, y entonces... Te cuesta, Pedro. El señor, no lo voy a decir, hombre, el señor Iván Velázquez, el temible, como ya le llamaron, hasta en CNN le pusieron así. Y de vez en cuando sonríe, entonces... Muy de vez en cuando. Mira, ¿lo ves? Sí. Ahí, nos ha escuchado y ha dicho, le vamos a hacer uno. Creo que sobra decir el apoyo que ha tenido en redes y demás. Y de perdedores, los diputados de Líder, que fueron, que se les quitó el fuero y tienen juez pesquisidor para investigar si realmente deben ser procesados por los delitos que se les acusa. Ahí estamos. Don Quique, ¿va a cambiar su voto? A ver, estás dividido. Estoy dividido, pero porque además creo que voy a proponer que haya otra ganadora honoraria. A ver. Solo porque sí, porque pues que a última hora del día viernes pues rechaza la apelación del TSE que había colocado para que le
desinscribieran, digamos, a Suri Ríos, y eso de alguna forma la confirma ya básicamente como candidata. Así que ahí les dejo esa como ganadora honoraria del día de hoy. Ganadora también de la semana. Doña Carmen, ¿cambia su nominación o su voto? No, porque yo creo que don Iván Velázquez ha sido ganador ya bastantes semanas, y también doña Telma Aldana, y lo va a seguir siendo. Para una vez que lo propone Pedro y no le va. Bueno, entonces voy a cambiar yo y voy a apoyar al ministro de Salud, cuya ganó el ministro de Salud. Me parece. Ganó el ministro de Salud como ganador de la semana y como perdedor. Yo también creo que Manuel Valdizón es el perdedor de la semana. Manuel Valdizón es el perdedor. Muy bien, señores, gracias por acompañarnos a las 8:45. Que tengan ustedes un feliz fin de semana y, por supuesto, que estén atentos a la cobertura del Canal Antigua sobre las manifestaciones que habrán de producirse el día de mañana en nuestro país. Una convocada por los estudiantes de la Universidad de San Carlos, saliendo desde muy temprano del Paraninfo Universitario en la zona 1, y otra convocada por el movimiento Justicia Ya, que nos llevará a muchos guatemaltecos frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir que se le dé marcha libre a los antejuicios y se puede investigar a numerosas personas que se encuentran, entre otros el candidato vicepresidencial del partido líder, que se encuentran señalados tanto por la CICIG como por el MP. Que tenga usted un feliz fin de semana.